excelente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por conectarse a esta sesión, este webinar. Por ahí tenemos un chat. En el chat, quisiera al final todas las preguntas que ustedes tengan de lo que vamos a presentar. eh, si les puedo contestar en el Inter mientras voy dando la presentación, este webinar, les contesto. Si no, al finalizar vamos a mandar todas esas respuestas a las preguntas y a las dudas que ustedes tengan, ¿no? Como tal. Bueno, primero que nada, me presento. Mi nombre es René Bonilla, yo soy consultor de negocio en Cellcom Solutions. Como tal, como ustedes sabrán, Cellcom Solutions es una empresa que ya tiene más de 15 años en el mercado. Tenemos una gran variedad de portafolio y alianzas de negocio con diferentes fabricantes. Y el propósito de esta sesión va a ser hablar un poquito más de Nutanix, que es en donde actualmente yo estoy enfocado y estoy especializado para poder ayudar a nuestros clientes como tal a modernizar su data center y poderlos llevar a una experiencia de una nube pública, ¿no? Como tal. Obviamente los clientes, ellos han probado algunas veces ya estar moviéndose algunas de sus aplicaciones en la nube pública, pero la intención de eso es poder llevarlos y ayudarlos a poder modernizar su data center. Y el primer paso que vamos a tener para poder llegar a tener un multicloud junto con una nube privada y la comunicación con las diferentes nubes que existen en el mercado, es primero pasar a lo que hoy es el concepto de la parte de HCI, ¿no? De una solución hiperconvergente. Entonces, como tal, el mensaje o la estrategia que tiene nuestro fabricante Nutanix es ayudar a las organizaciones a poder dar esa modernización de su data center y en estar como tal, a poder estar en una nube híbrida, ¿no? Ya sea on-premise privada junto con la comunicación de una nube pública. Esa va a ser la intención de este webinar. La intención es de que conozcan primero las bases, el core de negocio de Nutanix, en cómo podemos transformar este data center, ¿no? Entonces vamos a empezar. Como tal, voy a dar primero un resumen corporativo, que esos son por parte de nuestro fabricante. Nutanix como tal es una empresa que fue fundada en el 2009, perdón. Los fundadores de Nutanix son gente que trabajaron en Google como tal y también en Oracle. Ellos obviamente se asociaron y realizaron lo que viene siendo nuestra solución hiperconvergente, ¿no? Que se va a llamar Acropolis Operating System, que es el que va a ser la magia como tal de la hiperconvergencia, ¿no? De este concepto que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle. Ya son mucho más de 5,000 empleados que están a nivel mundial, más de 15,000 clientes que ya están probando las diferentes soluciones del portafolio de Nutanix. Estamos en 150 también países, y algo interesante es de que existen actualmente a nivel mundial 10 centros de soporte, ¿no? Esto es importante. Ahorita voy a platicar un poquito más de estos centros de soporte. Uno de ellos está ubicado aquí en Ciudad de México, que está, obviamente Nutanix por estrategia quiso que nuestro país fuera uno de los que pudieran tener aquí nuestro centro de soporte para atender a parte de Norteamérica y también todo LATAM. Entonces, primero empezamos con esta parte. Nutanix es una empresa 100% de software. eh, Así nació y así va a seguir siendo 100% de software, que esa es una ventaja que tiene como tal la compañía, porque no nos peleamos nosotros con los diferentes hardwares, ¿no? Un poquito más adelante vamos a platicar un poquito de todas estas compatibilidades que podemos tener con los diferentes tipos de vendors, ¿no? Que existen en el mercado actual. Esta lámina yo las ponemos porque es importante que ustedes también sepan que
La parte del cuadrante mágico de Gartner es un estudio que se realiza para las diferentes soluciones que existen a nivel de los diferentes fabricantes, ¿no? En la parte de la izquierda, obviamente tenemos a los diferentes fabricantes que se dedican obviamente a fabricar las diferentes soluciones, y en una de esas, el cuadrante mágico de Gartner, así como estudian storage de gama media, estudian la parte de soluciones de respaldo, hicieron específicamente un cuadrante mágico de Gartner para las soluciones de infraestructura hiperconvergente, que esta es una nueva funcionalidad en la que nosotros vamos a poder modernizar el data center, como les había comentado. De hecho, como pueden observar allí en los líderes, y seguimos siendo líderes, este cuadrante mágico de Gartner es publicado del año 2019, y ahorita en 2020 también seguimos siendo líderes, ¿no? Pero ahorita con nos basamos en este cuadrante mágico de Gartner. Estamos de líderes junto con VMware, por ahí, de su solución de hiperconvergencia, que viene siendo la vSAN. Nosotros con Acropolis Operating System estamos y un poquito más abajo, como pueden observar, están los diferentes fabricantes, por ahí del EMC, Cisco y HP con SimpliVity, ¿no? Cisco tiene una solución que se llama HyperFlex. Por ahí están pues un poquito abajo de nosotros. Otro de los estudios que también hace es Forest. Este es el cuadrante también mágico de ellos de hiperconvergencia, y también estamos en el primer lugar como líderes. Igual ahí pueden observar los otros fabricantes, también se nos está acercando ahí VMware, ¿no? Esto es importante que ustedes lo sepan, sobre todo para que estén completamente convencidos de que las soluciones que tenemos en Nutanix son muy escalables y muy buenas a nivel mundial, ¿no? Por aquí tenemos otro estudio que también realizan. Como les comenté al principio, Nutanix es una empresa 100% de software, y este estudio lo que nos permite es evaluar junto con VMware la parte de las soluciones de software de hiperconvergencia, indistinto al hardware en el que esté montado esta solución, ¿no? Ahí, como pueden observar, tenemos el 50% del software. VMware tiene un 42%, y ya lo demás lo tienen los demás fabricantes, ¿no? En este caso puede ser Cisco con su solución, el propio HP con SimpliVity, y es otro estudio que se tiene, que ustedes deben de tener también en cuenta, ¿no? De que somos líderes también en esta parte, en la parte de software. Lo que les comenté al principio, es algo interesante. Los centros de soporte que tiene actualmente Nutanix. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto, porque creo que es interesante que lo platique con ustedes. De hecho, como les comenté, uno está en San José, California. Los demás, si se pueden ver, hay uno en Tokio, en Beijing, en Sydney. Y tenemos nuestro centro de soporte que está ubicado aquí en la Ciudad de México, que es en Reforma 26. Ahí tenemos ya gente especializada, obviamente, para poder atender los diferentes tickets o los diferentes problemas que puedan tener las soluciones, y obviamente de software y hardware, ¿no? Que eso es interesante. Eh, ¿Por qué les menciono esto? Porque con otros fabricantes se tienen las diferentes problemas, como tal de que si ustedes tienen algún problema de hardware con cualquier X fabricante, primero tienen que llamar a un 01800, y posteriormente les contesta un primer nivel, ¿no? Y este primer nivel obviamente les toma los datos y después los pasa a un segundo nivel, en el cual ya les pasa con un especialista. En este caso, si el problema es de hardware, de algún servidor, pues lo pasa con el especialista de hardware. Si es de software, pues con el especialista de software, y esta parte, ¿no? Entonces, todas estas situaciones suelen tener muchos tiempo muerto para la operación y los administradores de esta infraestructura. Con Nutanix no es así. Con Nutanix nosotros, la persona que te conteste va a ser la persona que va a atender de inicio a fin este caso, y le va a dar solución. Obviamente ellos internamente van a escalar
y van a invitar a las personas que le den solución a este caso, ¿no? Otra cosa importante es de que el soporte también está en español. Esto es una de las ventajas que tiene también Nutanix, porque con otros fabricantes en ocasiones en un horario no hábil ya te mandan con un hindú y luego entenderles un poquito más el idioma de inglés a ellos, pues es tema de comunicación, ¿no? Eso es algo importante que deben de saber. Por ahí también tenemos un, una satisfacción de los diferentes tipos de clientes que han probado la solución. Este es un estudio que se hace de -100 a 100 como tal, que se llama el Net Promote Score. Nutanix está en un 97% de satisfacción de los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez de que obtienen la solución y la están ejecutando en su operación, ellos les hacen evaluaciones de cómo se sienten con esta solución hiperconvergente como tal, y la mayoría de los clientes nos ha calificado de 0 a 10 con buena calificación, y por eso tenemos un 97% de satisfacción al cliente. Otras empresas como tal, o otros fabricantes, tienen el mismo score, pero no como nosotros de un 97%, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que ustedes deben de saber. Y bueno, el centro de soporte lo tenemos aquí en Ciudad de México. También se pueden realizar ciertas visitas para que ustedes vean el total de gente que está dedicada para atender los diferentes tipos de incidencias que se puedan tener. Ahora bien, la siguiente lámina yo les puse porque me interesa que conozcan las diferentes, antes de pasar a lo que vamos a hablar hoy, que lo que voy a platicar hoy va a ser lo que les comenté, cómo pasar de una infraestructura tradicional a lo que viene siendo una infraestructura, una arquitectura hiperconvergente, ¿no? Entonces, Nutanix Core es lo que nosotros le llamamos poder modernizar esa parte a una infraestructura hiperconvergente, que esos son los productos que tenemos. El sistema operativo que es el corazón de Nutanix, que se llama Acropolis Operating System. Tenemos nuestro propio hipervisor, que se llama Acropolis Hypervisor, y nuestra consola de administración Prisma. Entonces, estos tres componentes es lo que nosotros tendríamos que hacer para poder pasar de una solución tradicional a la solución hiperconvergente. Después, para poder llegar a lo que les comenté, que es la intención de tener una experiencia de nube privada, pues algunos de los productos que vemos acá arriba, tanto de Nutanix Essentials como de Nutanix Enterprise, nos van a poder ayudar para poder llegar a tener esa experiencia de nube, ¿no? Como hoy actualmente muchos de las empresas han decidido irse a las nubes públicas. ¿Por qué? Por la facilidad que se han encontrado en poder brindar este servicio, ¿no? El tiempo de que no, yo puedo tener una máquina en minutos y puedo empezar a operar ahí las aplicaciones. Entonces, como tal, vamos a enfocarnos en esta parte de Nutanix Core. Habrá una sesión por ahí la siguiente semana, vamos a estar platicando de cada una de ellas. Ahora en tiempos de ahorita, desafortunadamente, lo que estamos viendo a nivel mundial, existe una solución que se llama Xframe, que prácticamente esto es un VDI, pero as a service como tal, ¿no? Escritorios virtuales, pero como servicio. Es una solución muy interesante que puede aplicar ahora en estos tiempos de crisis que ahorita tenemos desafortunadamente. Nos va a poder tener escritorios virtuales y puedes trabajar desde tu casa. Aquí por ahí tenemos algunas otras soluciones como Files, que es una nube como tal, una NAS virtual que vamos a tener dentro de nuestro clúster de Nutanix. Calm, que nos va a permitir la gestión de multicloud y también poder tener la publicación de blueprints hacia un marketplace como lo tienen Amazon y AWS, ¿no? AWS. Mine, que es nuestra solución de que nos va a permitir como un repositorio para respaldos, y Flow la parte de microservicios. Por ahí tenemos Volume, Buckets y esta IoT, Carbon la parte de Kubernetes. Ustedes escucharán
que se está poniendo mucho de moda también la parte de contenedores. Por ahí tenemos una solución que se llama Carbon, que tenemos a platicar más adelante en otro webinar de eso. Y BIM, que nos va a permitir poder customizar lo que nos cuesta tener máquinas virtuales on-premise y también nuestras máquinas virtuales o aplicaciones en las diferentes nubes, ¿no? Entonces, para ahorita que ustedes tengan una visión de todo el portafolio de Nutanix, aquí vienen todos los productos. Ahorita nos vamos a, a enfocar específicamente en la parte de core. Ok, entonces vamos a comenzar con la parte de HCI, ¿no? El core de Nutanix. Ustedes me imagino en la siguiente imagen pueden estar muy familiarizados con esta arquitectura, ¿no? Lo que les comenté hace unos momentos, esta arquitectura es por lo regular muchas empresas aún todavía las tienen. De hecho, hay muchas empresas que todavía ni siquiera han podido poder estar en un ambiente de virtualización, pero es una arquitectura tradicional en donde tenemos nuestros almacenamientos en la parte de abajo, que son junto con el storage controller, por lo regular un almacenamiento de un BNX, por ejemplo, de EMC, tiene doble controladora y vamos a tener los diferentes tipos de tecnología de discos, ¿no? Pueden ser de discos de estado sólido, discos también rotacionales, ¿no? De 7200 revoluciones. Por acá tenemos también la capa de switches SAN, que estos switches pueden ser tanto de red para poder tener una SAN de iSCSI o una SAN de Pi Channel, ¿no? Con los diferentes protocolos. Estos switches por lo regular pueden ser de MDS o pueden ser los famosos switches llamados blockade, ¿no? Que aquí se tienen que hacer ciertas configuraciones para poder que nuestros hosts que están aquí en la parte de arriba, de diferentes vendors, pues servidores Power, servidores Dell, de HP, los mismos UCS, y la parte de virtualización, ¿no? Que tenemos también por ahí con SX, con VMware, Hyper-V con Microsoft, y diferentes vendors que te permiten hacer la virtualización y tener tus máquinas virtuales. Y ya en la capa de arriba tenemos las aplicaciones, que de aquí es donde gira todo infraestructura, es lo más importante que tienen las compañías, las aplicaciones, y de ahí tenemos muchas problemas. Y voy a empezar con ciertos tipos de problemas que día a día las empresas han estado viviendo con tener una arquitectura de este tipo, ¿no? Primero que nada, pues obviamente las conexiones o la interconexión que tiene que haber entre el storage control, los almacenamientos y los switches, ¿no? Que esto es un silo o cuellos de botella que nosotros podemos tener. Por ejemplo, si nosotros se pide una nueva máquina virtual y existe un administrador de los almacenamientos y también otro administrador de la capa de los switches y aparte el administrador de la virtualización, pues el administrador de la virtualización pide al administrador del storage que si le puede brindar un poquito más de espacio porque ya se le acabó, ya no tiene espacio suficiente en el SX para poder generar máquinas virtuales, pues él va a decirle que ya no tiene espacio. Y entonces el tema aquí es de que los tiempos de entrega de esa máquina virtual en ocasiones hasta pueden tardar semanas, ¿no? Ese es un impacto obviamente en el negocio de todas las compañías, es uno de los problemas que se tienen. Otro de los problemas, si en dado caso de que llegue a pagar, se lleve una Bloom o un data store llega a desaparecer, no sabemos por qué. Obviamente se tienen que revisar las fibras físicas de los almacenamientos hacia los switches, de los mismos servidores, y obviamente tienen que solventar ese problema y puede ser que también se tarde mucho en recuperar la operación y esa máquina virtual. Otros problemas que también podemos tener en esta infraestructura tradicional es de que, por ejemplo, en el momento en el que llega el fin de vida de nuestro storage, ¿no? O sea, ya lo compramos durante 3 años y vamos a tener que decidir si vamos a renovar
el soporte y mantenimiento con el fabricante un año más, o vamos a hacer un dimensionamiento para poder cambiar por un nuevo storage. Y entonces, obviamente se hace el cálculo con el crecimiento de los años que se puedan tener, un 10% anual, y entonces se hace el nuevo dimensionamiento, se adquiere el nuevo storage, y todo esto, pues, al momento de que si en el año 3 ya nos consumimos el almacenamiento de ese nuevo storage, pues obviamente ya son inversiones que tienen que gastar las empresas para poder tener un crecimiento de los almacenamientos, que eso no pasa en la solución hiperconvergente que ahorita vamos a platicar. Otro de los problemas muy comunes que tienen aquí las empresas es de que en las actualizaciones, que también es un dolor de cabeza, ¿no? Si llega una nueva actualización el SX, por ejemplo, pues tenemos que verificar obviamente también lo que tenemos acá atrás, ¿no? Una actualización del firmware de las mismas almacenamiento, la nueva versión del código, pues tenemos que validar si en verdad es compatible con las HBAs de las controladoras, de los puertos también en el switch. Entonces tenemos que hacer diferentes actualizaciones para que tenga el funcionamiento correcto, porque si no ya no vamos a poder ver las máquinas virtuales, ¿no? Y vamos a tener que hacer un rollback desesperado, y todo eso son pérdidas también en el negocio. Aquí entonces, obviamente tenemos diferentes hilos, que son los que más comunes de los que se enfrentan hoy en día las compañías, y es por eso que nosotros tenemos que ayudar a poder modernizar este data center. ¿Y cómo lo vamos a modernizar? Pues primero que nada, en poder consolidar, ¿no? Entonces, una solución hiperconvergente es como tal consolidar estas tres capas, la capa obviamente de storage, la capa de cómputo, de procesamiento y de memoria RAM, junto con la virtualización, para poder tener simplemente todo consolidado en una arquitectura x86, que van a ser también servidores, a lo que nosotros les vamos a llamar nodos, y vamos a poder generar nuestro clúster. Entonces, cada uno de los nodos va a tener memoria RAM, va a tener disco y va a tener también CPU, ¿no? Que son los principales recursos en los que nosotros vamos a pasar de eso. Vamos también a tener aquí ciertas ventajas que ahorita yo voy a platicar. Una de las ventajas que vamos a tener, pues ya no vamos a tener mucho consumo de energía, ¿no? Porque obviamente aquí teníamos que conectar los diferentes storage, teníamos 5 o 6 racks de almacenamiento, no sé, con sus diferentes crecimientos, los switches y aparte 5 o 6 servidores en un clúster para poder tener VMware, otro clúster para tener Hyper-V. Aquí nosotros vamos a tener todo consolidado. El mínimo que nosotros, como tal, una arquitectura hiperconvergente con un factor de réplica 2, que ahorita les voy a platicar también de eso, es con 3 nodos. Iniciamos con 3 nodos, ¿no? Para poder tener un clúster. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos la caída de un nodo, podemos seguir operando sin ninguna afectación en el negocio, ¿no? Como tal les comenté, entonces empezamos la hiperconvergencia, es consolidar los tres principales recursos, y lo que va a ser la magia de la hiperconvergencia va a ser el storage definido por software, que en este caso es el Acropolis Operating System, como tal de Nutanix. VMware tiene su propio software defined, que se llama vSAN, y así cada uno de los vendors, ¿no? Pero nosotros tenemos ventajas que ahorita voy a platicar en la arquitectura. Y ya en la parte de arriba vamos a tener la virtualización, en este caso algo importante, lo que les comenté, Nutanix también tiene su propio hipervisor que se llama AHV, y arriba vamos a poder tener nuestras aplicaciones, ¿no? Lo más importante que para las compañías. AHV, algo interesante que tenemos que mencionar, que ya viene embebido como tal en el AOS, o sea que no vamos a necesitar licenciamiento adicional. Con VMware obviamente ellos nos cobran por lo regular por CPUs que puedan tener los diferentes, por cores, ¿no? De los servidores físicos. Entonces, aquí es donde nosotros
vamos a consolidar, y ese es el concepto donde nosotros tenemos que llevar a las compañías para poder escalar ya a una nube híbrida, ¿no? Ese sería el primer paso que tendríamos que dar. Ahora bien, algunas de las características que tiene la hiperconvergencia que ya les mencioné, es obviamente que la implementación va a ser en minutos. De hecho, el levantar un clúster de Nutanix, prácticamente llegamos, los 3 nodos los raqueamos, los coenergizamos y en una hora ya tenemos nuestra primera máquina generada para poder tenerla, llevarla a producción. Entonces, obviamente, los tiempos de implementación se hacen en minutos, a diferencia de una infraestructura tradicional que las implementaciones pueden ser hasta de semanas, ¿no? Porque tenemos que hacerlo por capas. Otra de las ventajas que tiene la solución hiperconvergente es de que tú vas a pagar lo que en verdad estás necesitando en este momento. Lo que en una solución tradicional, lo que hacíamos es customizar los 3 años de soporte más los crecimientos que vamos a tener en esos 3 años en la parte de storage y en todos los recursos de tus servidores, ¿no? Para estar holgados y que en los 3 años no nos falte o espacio o algún recurso de memoria o de CPU. Entonces, aquí en una solución hiperconvergente nosotros vamos a ir creciendo conforme lo vamos a ir necesitando. Entonces, esto es un ahorro tanto en la parte del hardware y también un ahorro en la parte del TCO, ¿no? No vamos a consumir, como les comenté, ciertas cosas, vamos a tener alta disponibilidad. Otra de las ventajas que tiene la hiperconvergencia es de que nosotros vamos a tener la administración desde una sola consola de administración que se llama Prisma, que les comenté al principio, que ahí venía en Nutanix Core. Esta consola de administración, nosotros vamos a poder gestionar todas las tareas para poder proveer las diferentes máquinas virtuales y proveer el servicio que nos estén solicitando. A diferencia de una solución tradicional, que pues nos tenemos que meter a las consolas de cada una de las capas, las consolas del almacenamiento, las consolas de administración de los switches, y también de los servidores en este caso, y aparte la consola de administración del vCenter, ¿no? Por ejemplo, de SX, ¿no? De VMware. Entonces, desde aquí vamos a consolidar todo eso y va a ser mucho más fácil la gestión. Otra de las características es de que vamos a tener tiempo para poder innovar. Los administradores ya no van a tener los dolores de cabeza y esos tiempos de migraciones tan desgastantes de poder, si tienen que hacer una migración de alguna aplicación, solicitar una ventana el fin de semana y se avientan ahí 8 horas migrando la aplicación. Esto ya no va a suceder. Ellos van a estar un poquito más dedicados a poder innovar y ayudar a las compañías al negocio, ¿no? Ya no tanto va a ser un dolor de cabeza toda esta parte. Entonces, dentro de muchas más ventajas que tiene la hiperconvergencia es esta, ¿no? Obviamente tienen mucho más la alta disponibilidad, el crecimiento y todo esto. Entonces, voy a pasar un poquito más a la arquitectura, no me voy a poner a muy alto nivel de cómo está conformado una solución hiperconvergente con Nutanix. Les comenté que para poder iniciar necesitamos 3 nodos, en este caso 3 servidores de arquitectura x86. eh, Vamos a tener el hipervisor, en este caso puede ser nuestro hipervisor propio o somos agnósticos a los dos principales hipervisores que existen en el mercado actualmente, que sea SSX con VMware y Hyper-V con Hyper-V. Por ahí tenemos también soporte con Citrix en Zen Server. Y arriba de aquí vamos a tener lo que nosotros llamamos el App Fabric, que viene siendo el storage distribuido que va a poder hacer la magia de la hiperconvergencia, ¿no? Cada uno de los nodos va a contar con una CVM que va a ser la máquina de control. En este caso, aquí es donde va a estar instalado el Acropolis Operating System. Si se dan cuenta, en cada uno de los nodos va a existir una máquina de control. ¿Esto por qué? Si se nos llega a caer un nodo, nosotros vamos a poder tener la comunicación hacia la consola de administración Prisma desde el siguiente nodo, ¿no? A diferencia de otros vendors que
por ejemplo, VMware tiene el vCenter, que es igual una máquina virtual que se deploya en un nodo del clúster. Si se llega a ir ese vCenter, pues tendríamos que entrar a la consola de administración directamente del host y ya perderíamos todas las máquinas virtuales de los otros hosts, ¿no? De los que estaba viendo ese vCenter. Aquí en Nutanix no existe eso, se cae un nodo completo y nosotros vamos a poder tener visibilidad de la misma consola de administración. Más adelante les voy a rápido presentar la consola de administración muy a grandes rasgos para que puedan visualizar estas ciertas tareas que podemos tener, ¿no? Entonces, la arquitectura que tenemos, algo interesante que ustedes deben saber que también somos agnósticos a cualquier hardware. En este caso, pues, en la lámina que sigue vamos a poder ver los diferentes vendors que soportamos. Para nosotros, obviamente, tenemos diferentes alianzas con los diferentes fabricantes de nodos certificados en los cuales vamos a poder correr nuestro software, ¿no? El AOS. Algunas de las, obviamente con esta parte del Distributed Storage Fabric, lo que les comenté, vamos a eliminar las NASes y las SANes, ¿no? Y toda la parte de los switches. ¿Qué características tienen? Muy interesantes que podemos tener de duplicación, compresión, clones, snapshot. Por ahí también podemos tener la parte de auto-tiering, muchas más de las características que tiene este software. Entonces, vamos a la siguiente lámina y esta es una lámina muy interesante porque aquí podemos observar de que Nutanix, por ser una empresa de software, podemos nosotros escoger, primero que nada, cuál es el hardware en donde vamos a poder instalar nuestro AOS, ¿no? Entonces, tenemos nuestros propios hardware, que en este caso son los NX, hay diferentes modelos, desde los 3000 hasta los 8000. Vamos estos son Supermicro como tal, los Nutanix. Tenemos también OEMs con Dell EMC, Lenovo, Cisco, HP, IBM y por ahí algunos otros vendors, ¿no? Fabricantes. Entonces, si ustedes quisieran montar esta solución de hiperconvergencia en nodos del EMC, hay unos modelos específicos para poder montarlo, ¿no? Que son los X-Series. Para HP son los DX y así cada uno de los vendors, ¿no? Entonces es indistinto el hardware, ustedes escogen eso. También interesante, ustedes pueden escoger el hipervisor. Si ustedes quisieran, están muy familiarizados ya con VMware y quieren seguir con VMware, también podemos tener el hardware que ustedes quieran y arriba le instalamos el hipervisor que ustedes quieran, ¿no? Muchas de las características que hacen a nivel operacional VMware, Hyper-V y estos dos principalmente, los va a hacer AHV, ¿no? O sea, AHV es un hipervisor que va a hacer las tareas mismas que van a tener con alguno de los otros dos. Y algo interesante también es de que, para lo que les comenté, para poder tener ya un multicloud, nosotros podemos también y soportamos las principales nubes, ¿no? En AWS, Azure y Google, ¿no? Y también nuestra propia nube que tenemos que se llama Excite. Obviamente aquí el esquema es de que si ustedes quisieran tener ciertas máquinas viviendo en AWS porque les conviene, por ejemplo, en el Buen Fin, que solamente ciertos días alguna empresa tiene el consumo de esas máquinas, pues podemos mandar algunas a la nube pública, ¿no? Entonces, esto es interesante que ustedes lo mencionen. Otra de las preguntas que nos suelen hacer también es, ¿qué pasa si yo ya tengo hardware ahí que quiero utilizar? ¿Se puede montar la solución de Nutanix, en este caso AOS? La respuesta es sí, solo sí. Tenemos que revisar las configuraciones de esos servidores, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a la siguiente lámina. En este caso, como les comenté, Prisma es la consola de administración de donde vamos a gestionar todo, ¿no? O sea, no vamos a tener que conectarnos a diferentes consolas de administración, sino todo lo vamos a hacer a través de esta misma consola, ¿no? Una de las ventajas que tiene también Nutanix es de que tenemos la consola Prisma Central, en donde nosotros vamos a poder
gestionar diferentes clústeres. Un clúster de SX podemos tener, un clúster de HB o un clúster de Hyper-V, ¿no? Los tres desde una misma consola y desde ahí vamos a poder tener las diferentes operaciones, ¿no? Y tareas. Esto no lo tiene ningún otro vendor más que nosotros, ¿no? Que es consolidar todo en una sola consola de administración. Algunos de los clientes con los que ya cuenta Nutanix y ya está corriendo la experiencia de la nube privada son en el sector financiero, en el sector público, energía y también de salud por ahí, ¿no? Tenemos entretenimiento, todos estos ya cuentan actualmente aquí en México con alguna de nuestras soluciones, partiendo de lo que ahorita estamos revisando de Core. Entonces, voy a revisar rápido en el chat a ver si tienen algunas dudas. Por ahí Andrés nos está preguntando, ¿se pueden montar discos duros de 10.000 revoluciones? Sí, de hecho, Nutanix soportamos discos de 7.2 y discos de estado sólido como tal, de diferentes capacidades. Depende también del fabricante. Si por ejemplo, tú adquieres una solución con NX, obviamente ellos tienen ciertos tipos de discos de 1 tera, 2, 4, 6 o hasta de 8 teras, me parece. Entonces, sí tenemos una gran variedad. Hasta tenemos la nueva tecnología también soportada, que es la de NVMe. Entonces, en la parte de discos sí tenemos soluciones all flash como tal, o también soluciones híbridas, ¿no? Que mezclan los discos de estado sólido con discos mecánicos. Eh, sí, de hecho, sí, tenemos discos de estado sólido y también discos de 7.2 también. Esa es lo que podemos mezclar como tal depende de los vendors, pero son los tipos de tecnologías de discos que tenemos y también la tecnología nueva, que es la parte de NVMe. Entonces, ahorita voy respondiendo sus preguntas. Lo que ahorita voy a enfocarme va a ser en poderles presentar la consola de administración, que yo creo que esto es algo interesante para que podamos modernizar y vean cómo, cómo podemos llevar a los clientes a una solución hiperconvergente, ¿no? Desde aquí es lo que tendríamos que partir. Dame oportunidad. A la consola de administración en la que me voy a conectar es una consola que nosotros tenemos acceso. Ahí tenemos diferentes demos como tal. Obviamente habrá muchas funcionalidades. No sé si ya puedan ver mi escritorio. Vamos a ver. Ok. Ok, déjenme ver, déjenme compartir la nueva ventana. Ok, a ver, ahorita me dicen si ya ven, ahí ya ven la consola de administración que dice Nutanix. Ok, excelente. Entonces, como les comenté, nosotros somos agnósticos a cualquier hipervisor y a cualquier hardware, ¿no? Que esa es una de las características principales que tiene la solución de hiperconvergencia de Nutanix. Yo me voy a conectar aquí a un clúster de AHV, que en este caso es Acropolis Hypervisor, pero van a poder observar, y ahorita me voy a conectar al de SX para que vean cómo la consola de administración prácticamente no cambia. Le vamos a dar una vista en general a cada uno de los menús principales que tiene esta consola de administración y van a poder observar cómo las tareas son muy intuitivas, ¿no? O sea, prácticamente te van llevando de la mano, en la misma consola te dice qué casi hacer, ¿no? Y una de las cosas o iniciativas que tiene Nutanix es la parte de One Click, si se han dado cuenta, mucho mencionan esa parte, ¿no? O sea, no todas las tareas hacen en un clic, pero sí en 2, 3 clics más o menos, ¿no? Entonces, es algo interesante que otros vendors no te dan. Ok, entonces, al momento nosotros de instalar el clúster, de lo que se levante el clúster de un proceso que se llama Foundation, nosotros nos vamos a poder
loguear ya la consola de administración. ¿Cómo nos logueamos? Obviamente va a tener una IP virtual de esta consola. Si se llega a caer, les comento un nodo, obviamente vamos a poder seguir viendo la consola, ¿no? Nunca vamos a tener pérdida de comunicación con esta consola. Entonces, vamos a empezar. Si se dan cuenta, aquí de primer vista, vamos a poder tener los diferentes tipos de menús. Desde estos menús nosotros vamos a hacer las diferentes tareas. El menú Home es el que está actualmente ahorita, el que están observando. Aquí va a ser el nombre del clúster que actualmente nosotros le vamos a dar el nombre, de cómo se va a llamar nuestro clúster. En este caso va a aparecer la versión, en este caso del hipervisor, en este caso es una HB. Nos va a dar un poquito más de información del storage que tiene tanto lógico como físico, cuánto es lo que tenemos usable y cuánto es lo que tenemos físico. Actualmente esta demo, por ser una demo, es un clúster de 4 nodos, como pueden observar aquí en la parte de abajo de Hardware Summary. Es un clúster, un bloque de 4 nodos. En los modelos NX de Nutanix, en este caso como son NX, como se pueden observar es 3060G6, es un chasis de 2 unidades de rack en el cual por enfrente tenemos los discos. Ahorita voy a irme a la ventana de hardware para que lo puedan observar. Y en la parte de atrás tenemos los nodos, ¿no? Como pueden observar, tenemos el total de máquinas virtuales que tiene este clúster. Nos da un poquito más de métricas, en este caso los IOPS que puede estar consumiendo nuestro clúster, la parte también de la latencia, entre algunas otras cosas, el estado de salud de cada una de nuestras máquinas virtuales, de los storage container, de los protection domain, que son todas las funcionalidades que ahorita vamos a revisar, storage pool y algunos servicios, ¿no? Aquí nos dice que todo está ok. Obviamente, si tuviéramos alguna falla, aquí nos diría, ¿no? Algunas eventualidades o alarmas que nos manda la consola, pues aparecerán de esta parte y nos da una información de lo que está sucediendo, ¿no? Que esto es algo importante, todo es muy intuitivo, si se dan cuenta. Si yo le doy clic aquí, me va a transportar al menú de Help, o si le doy también en Prism Central, aquí vamos a poder, ahorita vamos a meter rápido en la consola de Prisma Central para que puedan observar cómo podemos gestionar varios clústeres de diferentes vendors. Ahora me voy a ir a la parte de hardware para que ustedes puedan observar el clúster. Como les comentó, este clúster es un NX, es un modelo NX Supermicro montado en AHB, ¿no? El hipervisor AHB. Vamos a esperar a que cargue tantito. Vamos para rápido. Okay, vamos a ver. Ahí está, Overview. Okay. Bueno, si le damos en la ventana de Overview, si se dan cuenta, ya estamos en el menú hardware. Nos va a dar un poquito más de visibilidad ya de los nodos del clúster, ¿no? Los que están monitoreados, el total de discos. Este clúster tiene en total 24 discos de estado sólido, o sea, es un modelo completamente de estado sólido, all flash, ¿no? El total de CPUs, el total de memoria que tiene disponible, los nombres que tiene cada uno de los nodos del clúster que se llaman demo HB. Si nos vamos a la parte, a ver si carga ya diagrama o tabla, bueno, vamos a tabla. Aquí en host nos puede dar la información de cada uno de los nodos del clúster, algunas información de la IP que tiene el host, en este caso el hipervisor, la CVM que les comenté que es donde está instalado el AOS y el hipervisor que tiene y capacidades de uso de CPU, memoria y disco, ¿no? Si nos vamos a los discos, está un poquito lento, nos da el número de serie, la cantidad de discos, el tipo de tecnología que tiene y la capacidad que tiene actualmente usado. Entonces, y cierta información adicional, ¿no? Vámonos a la parte de switch. Algo interesante que tenemos con la parte de red aquí con AHB. Si nosotros tenemos el hipervisor HB, nosotros desde aquí, desde la consola, podemos configurar la red, ¿no?
a diferencia de que si tenemos, por ejemplo, el hipervisor de VMware, tendríamos que irnos al vCenter para poder configurar los virtual switches. Entonces, ahí ya cargó. Entonces, si se dan cuenta, así es como se ve el modelo. Este es un modelo NX. Si ustedes tuvieran algún otro tipo de vendor, va a aparecer aquí el diagrama de un DX de HP o de un X Series de Dell, ¿no? Aquí vamos a tener los diferentes tipos de modelos. Si se dan cuenta, vienen los nodos, el nombre de los nodos, sus power supply. Si tiene alguna eventualidad aquí, nos muestra qué es lo que está pasando con este nodo, unas alertas, los discos que tiene. Cada nodo, en este caso, en este modelo, son 6 discos de estado sólido. Si yo le doy aquí, en general, ahí nos puede dar información eh, adicional del total de memoria, como les comenté del clúster, y también puedo irme mucho más a fondo en cada uno de los discos, el número de serie del disco, que en ocasiones esto es muy importante para la parte de soporte porque nos piden siempre los service tag o los números de serie, ¿no?, de los discos. Aquí viene el número de serie, el fabricante como tal del disco, la capacidad lógica y la usada física, el performance que tiene cada uno de los discos, nos muestra a nivel disco el pico que ha tenido de los IOPS y también la latencia, y así en cada uno de los nodos. Para este nodo representa estos 6 discos, el siguiente nodo son los siguientes 6 discos y así cada uno, ¿no? Lo que hace Nutanix es solamente juntar todos los discos y hacer el storage pool, ¿no? Pero como pueden observar, a ver si yo cargo, bueno, algo interesante aquí que rápido les quería mostrar es de que nosotros podemos visualizar también los switches a los que estamos conectados. Recordemos que las interfaces para conectar una solución ya hiperconvergente es mediante el protocolo el Ethernet, ¿no? O sea, tenemos conexiones de 10 GB, de 25 gigas, que por lo regular son las que ahorita están, que pueden tener los clientes aquí en México, ¿no? Aquí pueden observar que en la parte del switch tenemos un par de switches top of rack, nos da un poquito más de la información y el modelo que tenemos. Entonces, esta fue la ventana de administración de hardware. Si se dan cuenta, todo es muy intuitivo. Algo importante, si ustedes quisieran, ¿sabes qué, René? Ya tuve aumento de máquinas virtuales y ya no me da abasto, entonces vamos a poder expandir un nuevo nodo al clúster. O sea, ¿qué quiere decir? Simplemente llegamos, se compra el nuevo nodo, que puede ser un nodo también de puro all flash, o si lo quisiéramos para respaldos, lo único que tenemos que hacer es presionar este botón que dice expandir clúster, ya obviamente conectado a la corriente, va a poder detectar el número de serie y simplemente son 3 clics si se dan cuenta. Obviamente ahorita por ser una demo no va a encontrar ningún nodo adicional, pero vamos a encontrarlo por el número de serie, asignamos el rack y prácticamente en 3 clics agregamos el nuevo nodo al, al clúster, ¿no? Y lo que es lo que va a hacer internamente, obviamente el sistema operativo va a redistribuir toda las nuevas máquinas a este nuevo nodo, ¿no? Para que todas las máquinas estén distribuidas. Entonces ese fue el menú de hardware que quería mencionar. Ahora vamos a ir a otro de los menús principales que se llama el menú de storage. Cuando se realiza el deploy del AOS como tal del clúster, nosotros vamos a poder generar, y Nutanix recomienda que se haga nada más un solo storage pool, que es lo que les comenté, que de todas las cantidades de discos vamos a generar un pool grandote, ¿no? O sea, vamos a juntar como si juntáramos todos esos discos y vamos a tener un pool de toda esa tecnología de discos, ¿no? Entonces, eh, ahí nos está mostrando como tal el pool que tiene de los 24 discos, que en este caso son 6 discos por nodo, el total de capacidad disponible que tiene el disco, lo que tiene actualmente usado, el máximo de capacidad y toda esta información. Aquí es lo recomendable solamente hacer un solo storage pool. Después ya vendrían ser
podemos hacer los storage container, que en este caso ya serían los data store que nosotros vamos a presentar ya al hipervisor, ¿no? Como en VMware. Para poder generar un data store es muy sencillo, simplemente le damos aquí un nombre, le decimos de qué storage pool lo vamos a, este, a manejar, que en este caso es el que tenemos por default, el que se genera de un inicio, y algunas, aquí podemos habilitar la compresión de ese storage pool, habilitar otro tipo de actividades. También la parte de, podemos aquí poner cuando se va a llenar ya el storage pool que nos avise, la parte del factor de réplica, que son el número de copias que va a tener el, la producción como tal en los nodos, y le damos un nombre. Si se dan cuenta, nada más es llenar esto y le damos OK y ya nos genera un pool en el cual nosotros ya podemos ahí ver en nuestro AHV o en nuestro Bingo y podemos empezar a generar máquinas virtuales. Los volume groups está destinado para poder presentar discos por iSCSI. También, si se dan cuenta, es muy sencillo, simplemente le damos aquí en agregar un nuevo volumen, agregamos el target de iSCSI, agregamos el nuevo disco y ya la máquina virtual va a poder ver esta capacidad adicional de disco. Si nos vamos a la ventana de Overview, es muy similar a todas las demás. Nos va a mostrar en general las capacidades lógicas y físicas, los IOPS, igual la parte de la latencia, los diferentes eventos que tengamos. Y vámonos a la parte de red, que es algo que quiero que ustedes vean, que solamente en AHV, si tenemos un clúster de AHV, vamos a poder visualizar. Desde aquí nosotros vamos a poder configurar las redes. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos los 4 hosts que tiene el clúster y los 2 switches que les comenté, tanto en la parte de puertos. O sea, ¿qué quiere decir? De que estas 64 máquinas virtuales están conectadas aquí, esta va a otro clúster y salen por este puerto, ¿no? A 10 GB y van conectados al switch 2 a este puerto, ¿no? Ethernet. Entonces, si nosotros le damos un poquito más de visibilidad a esta parte, podemos observar la MAC address del switch y otra información, ¿no? Esto solamente lo podemos visualizar y podemos hacer las configuraciones si tenemos HB. Si tenemos SX de VMware, tendríamos que irnos al vCenter y poder ahí hacer las configuraciones a nivel virtual switches, ¿no? Entonces es algo interesante y ventajas que tenemos. Ahora bien, si nos vamos a la ventana de máquinas virtuales, ustedes van a poder aquí crear las máquinas virtuales muy rápido. Se les dan obviamente el nombre, se le asigna la parte de los virtual CPUs que queremos, la memoria, los data store que podemos, aquí por ejemplo podemos agregar un nuevo disco y podemos aquí cargar las ISOs. Ahorita les voy a enseñar dónde podemos cargar las ISOs para que rápido se deploye una máquina virtual y la podemos tener en segundos. La parte de las máquinas virtuales, si nos vamos aquí a Setting, tenemos un repositorio en donde podemos subir todas las ISOs de Windows, de Linux, todas las que tengamos y prácticamente es ahí cargarlo, se deploya la máquina y en cuestión de minutos ya podemos tener el servicio. Ok, no está en lo que carga. Vamos a seguir viendo. Okay. Si se dan cuenta, aquí son todas las máquinas virtuales que actualmente tenemos. Si tuviéramos 1000 máquinas virtuales, basta con que pongamos aquí y la busquemos y nos va a sacar la máquina virtual, ¿no? De cada una. Y también, si se dan cuenta, es la misma ventana. Vamos a tener el resumen de todas las máquinas virtuales, el total de CPUs que tienen, un porcentaje de uso del CPU, memoria y del disco y los diferentes eventos. Y bueno, para finalizar, les quisiera nada más rápido enseñar la parte de... voy a meter rápido otra demo para que ustedes puedan visualizar. Dame un segundo. Para que puedan visualizar cómo si me meto a un clúster de SX, va a ser exactamente lo mismo, la consola no cambia, simplemente vamos a tener
ahí el hipervisor que va a decir SX y se acabó, ¿no? Y todas las tareas las vamos a poder seguir realizando desde esta consola de administración. Está un poquito lento el internet. Y primero me voy a meter a Prisma Central, que es lo que quiero que ustedes visualicen. Prisma Central, como les comenté, vamos a poder gestionar los diferentes clústeres. Si tuviéramos un clúster de Hyper, un clúster de HB o uno el de ZenServer, ¿no? Entonces, esto nada más lo tenemos nosotros y desde aquí vamos a poder realizar estas operaciones. Ahorita que se lo ve, un poquito lento el internet. No sé si hasta ahorita tengan alguna otra pregunta. No les voy a ir contestando. Ahí está. Si se dan cuenta, este es Prisma Central. Nosotros aquí vamos a poder tener la gestión de los diferentes clúster. Por ejemplo, aquí tenemos un clúster de HPE, un clúster de los X series, un clúster de los SX, HX y HB, y nos va a dar la información en general de todos los clústeres que tengamos, ¿no? De los diferentes, con los diferentes hardware. Y nosotros nos vamos ahora aquí al clúster de SX, vamos a poder aquí darle todo el resumen que tiene este clúster, las alertas, eventos, storage, la parte de hardware de ese clúster, desde una sola consola, ¿no? De administración, que en este caso sería Prisma Central. Y en este caso, los diferentes nodos que tiene este clúster. Entonces, si se dan cuenta, es también muy intuitivo y aquí vamos a poder tener diferentes consolas de administración o productos como Carbol, Calm también. Entonces, si se dan cuenta, esta consola de administración suele ser, desde aquí vamos a poder consolidar todo, ¿no? Algo que se me olvidó rápido es la parte de los upgrades, que también se hacen en 2 clics y vamos a poder, ya está. Ahora vamos a meternos a este clúster para que puedan ver la diferencia, ¿no? Y solo para concluir rápido, les voy a mostrar este clúster y les voy a mostrar la parte de cómo se realizan las actualizaciones, ¿no? Que son nada más 2 clics y, y esa es una de las ventajas que tenemos. Listo. Si se dan cuenta, es la misma consola de administración, nada más la diferencia es de que tenemos aquí la versión de SX, el hipervisor, y es un mismo modelo. Si tuviéramos aquí otro hardware, aquí nos aparecería, ¿no? Y es prácticamente lo mismo. Lo único que nada más quiero rápido enseñarles es la parte de los upgrades. Aquí en el menú settings vamos a poder tener diferentes operaciones. Una de las que ya hemos platicado es el expandir un clúster. La parte de licenciamiento aquí nos muestra un poco más y quisiera presentarles rápido la parte del upgrade, que eso es un dolor de cabeza que por lo regular tiene en una infraestructura tradicional, ¿no? Que es únicamente lo que hacemos. Prácticamente el mismo sistema va a detectar el nuevo software que están disponibles tanto en la parte de AOS, File Server, que es otro producto que tenemos, del hipervisor, y se le va a hacer un foundation, que es lo que hace, pone en modo mantenimiento un nodo, le hace todas las actualizaciones que tenga que hacer, las máquinas obviamente se redistribuyen en los otros nodos y, y una vez que termine este nodo, pone el mantenimiento del siguiente nodo y las máquinas se redistribuyen en los otros 2 nodos, ¿no? Y así es el proceso. Simplemente si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer, le voy a poner download, se baja el release
y se empieza a realizar la actualización del clúster, ¿no? Entonces, así como tal, tan fácil es, y no vamos a poder tener afectaciones en la operación, como les comentaba, ninguna de esas ventanas de, de migración, simplemente con 2, 3 clics vamos a poder tener esta parte. También probablemente podemos tener las diferentes alertas, vamos a poderlas mandar a un SMTP server o a un email y las actividades automáticas que podemos tener, ¿no? Aquí. Y también, obviamente, el remote support, desde que actualmente nos conectamos a la nube Nutanix para poderle enviar todas los eventualidades que pueda tener nuestro clúster. Entonces, pues prácticamente con esto concluimos el webinar del día de hoy. Obviamente aquí hay la parte de data protection, también es todavía otro mundo. Aquí nosotros podemos eh, replicar las máquinas asíncronas o síncronas para poder tener un protection domain, a remote site. Podemos replicar también a una nube con simplemente 2, 3 clics. En este caso, las nubes soportadas son AWS Azure. Simplemente tenemos que tener las credenciales y de ahí vamos a poder replicar nuestras máquinas para tener un DRP, ¿no? Un sistema de DRP, así lo que les comenté. Entonces, para poder empezar a tener una experiencia de nube privada, tenemos que empezar primero con esta parte de hiperconvergencia, ¿no? Mudarnos de una infraestructura tradicional a una infraestructura hiperconvergente. Entonces, pues de mi parte sería todo. Espero que haya sido mucho productiva esta sesión y todas las preguntas que por ahí tengan, si me las mandan, las respondo y les las mandamos por correo. Muchísimas gracias.